con esta conversación que, pues, para claridad de todos, tiene solo esa pretensión de ser una conversación entre personas que conocen de la fotografía. Mi nombre es Carolina Rueda, yo soy la jefe cultural del Banco de la República acá en Bucaramanga y junto con varios aliados, entre ellos la Casa del Libro, el Libro Total más bien, hemos emprendido este año una tarea muy bonita que hemos denominado una comunidad de aprendizaje en torno al archivo de Carlos Eslava Flores. Voy a contarles brevemente lo que ha sucedido hasta ahora, también para, pues, dar contexto de por qué tenemos estos importantes invitados que tienen frente y más otros dos que ahora nos van a acompañar en la segunda parte de la conversación. El Banco de la República en varios momentos hizo compras de fotografías directamente al fotógrafo Carlos Eslava Flores. La última compra que hicimos para él fue en el año 2012-2013, poco antes de que falleciera. En total, el banco tiene más de 1.400 fotografías de Carlos Eslava que están todas suscritas en un territorio que es nuestra región. Una muy buena parte son de Bucaramanga, pero también de algunos otros municipios, dentro de los que sobresalen, por ejemplo, Gonzaga, Barranca Bermeja, y bueno, hay algunas en Vélez, hay digamos que contadas fotos de distintos municipios, pero pues podríamos decir que es un archivo fotográfico de Santander. Recientemente, en el año 2023, la Biblioteca Virtual del Banco de la República puso ese archivo en su dominio público, principalmente porque en la última compra que se hizo, o bueno, una de las razones por las cuales se pudo hacer esta tarea, fue que en la última compra que hicimos a Carlos Eslava, él nos autorizó la utilización de estas imágenes y pues la puesta al servicio de la comunidad virtual, que es el mundo entero, pues podemos llamarlo así. Entonces, con esa autorización se logró hacer una digitalización en gran calidad y se subió no las 1.400, no la totalidad del archivo, no 1.400 fotos, sino 954 imágenes que se pueden ver en detalle en la Biblioteca Virtual del Banco. Si de pronto no conocen ese archivo, los invito pues hasta la ocasión para que lo puedan visitar. Se encuentra disponible en nuestra biblioteca virtual, que es babel.banrepcultural.org. Babel tiene 44 colecciones en total, de índoles muy diversas, y una de ellas es la colección de fotografía de Carlos Eslava. Ahora sí, retomando el cuento que les estaba trayendo, el año pasado, en 2023, se puso al servicio del público esta colección. Generalmente cuando el banco pone una colección al servicio del público, hace un lanzamiento, que es el que empieza pues como a dar a conocer ese archivo. Con Eslava pasó algo, y es que no se hizo o no se ha hecho un lanzamiento oficial, pero el archivo empezó a ser consultado, digamos que de manera espontánea, pero también tenía que ver con algunos intereses que estaban surgiendo pues en torno a la fotografía en la región. Eso llamó la atención de las personas pues, que tienen a su cuidado esa colección de la biblioteca virtual, y empezamos desde muy temprano, en 2024, a revisar qué podríamos hacer para, primero, ajustar las descripciones que tienen esas fotografías, y aquí quiero que tengan presente que es una gran necesidad, porque si bien el archivo está subido con unos metadatos descriptivos iniciales, hay algunos errores y muchas falencias. En algunos casos la descripción es demasiado sucinta y no se sabe pues mucho más de la fotografía. El banco ha trabajado con archivos patrimoniales hace muchísimos años, y en un aprendizaje relativamente reciente hemos encontrado como institución que hacer esa descripción desde una forma centralizada, es decir, contratar a alguien que desde una ciudad ajena al territorio haga esa descripción, trae muchos problemas. Entonces, con la colección de Eslava, y para hacer ese ajuste de las descripciones, lo que quisimos fue hacer un proyecto comunitario, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde entra la idea de hacer una comunidad de aprendizaje en torno al archivo fotográfico de Carlos Eslava Flores. Hemos estado trabajando todo el año en eso. De pronto en otro momento pues les compartiremos más detalles de lo que ha sucedido, porque es un proyecto que tiene varios momentos, pero en el segundo semestre, ya después de una invitación que se hizo a través de redes, en la que respondieron más de 120 personas que estaban interesadas en hacer parte de esa comunidad de aprendizaje, empezamos un trabajo semanal que se ha desarrollado en realidad con un grupo base de alrededor de 12 o 15 personas, en su gran mayoría estudiantes, algunos estudiantes de historia, otros estudiantes de antropología, algunos otros de otras materias, pero también personas ya profesionales que están interesadas en la fotografía, y que todas las semanas se unen bajo la tutoría de la persona pues, que está haciendo esa labor, que se llama Edna Carrero,
candidata a magíster en Historia de la UIS y arquitecta de profesión. Y entonces lo que hacen es trabajar las fotografías por grupos para pues, contar qué es lo que hay ahí y ajustar o enriquecer esas descripciones, esos metadatos descriptivos. Parte del proyecto es también que ese trabajo no se quede pues encerrado en este grupo base que les menciono. Entonces hemos hecho algunos encuentros abiertos al público. Uno fue en un libro, una charla, otro fue en el Banco de la República, un encuentro intergeneracional en donde personas de la región vinieron a contar un poco sobre lo que había en los archivos, y la invitación que hemos hecho para hoy, para unos invitados especiales fotógrafos y conocedores de la fotografía, es básicamente para que ellos nos cuenten desde su saber y desde sus investigaciones dos cosas inicialmente: uno, que conocen de las fotografías o del trabajo o de la persona de Carlos Eslava Flores, y dos, que han investigado ellos en torno a la fotografía regional. Es enorme lo que ellos nos pueden contar. Yo quiero agradecerles muy especialmente por haber aceptado nuestra invitación, sobre todo porque fue hecha pues, con muy poca antelación en la mayoría de los casos, y porque ellos fueron muy generosos aceptando la invitación para estar acá esta tarde con nosotros. Entonces hoy vamos a estar conversando, realmente pues ya yo quisiera como dejar hasta ahí la presentación, recordarles que son esas dos cosas: Carlos Eslava, que saben cada uno de ustedes de Carlos Eslava y de su fotografía, y que consideran ustedes muy importante contar sobre la fotografía de nuestra región o de Bucaramanga. Pueden, digamos, escoger cualquiera de las dos. Si quieren hacer énfasis en la ciudad, estaría muy bien. Entonces nos están acompañando el fotógrafo, el maestro Freddy Barbosa, que tiene también pues una gran cantidad de fotografías de la región. Está también Saúl Mesa, investigador en torno a la fotografía, y está también Gabriel Gutiérrez, que hace junto con Saúl ha hecho varias indagaciones en torno a la fotografía, entiendo que principalmente de Bucaramanga. Y pues posteriormente nos van a estar acompañando también Giovanni Gabaza y Diego Sáenz. Giovanni, que también es fotógrafo y pues que tiene un archivo fotográfico muy importante para la región, y Diego Sáenz, que con una propuesta que toca también el trabajo con redes sociales, ha venido pues enriqueciendo el conocimiento sobre fotografías antiguas y actuales de Bucaramanga principalmente. Entonces nuevamente muchísimas gracias a todos por estar acá, y al Libro Total pues que hace parte de los aliados que hacen posible esta actividad. Entonces bueno, ahora sí, el micrófono de ustedes. No sé si Freddy, arrancamos contigo contándonos, hablemos primero de Carlos Eslava y entonces a él. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Me pareció importante asistir a este conversatorio porque pues por primera vez veo una entidad o unas entidades realmente comprometidas con algo serio sobre fotografía y recuperar la memoria histórica desde los fotógrafos. Me parece que Carlos Eslava, y lo voy a describir muy cortamente para no entrar en discursos y en temas largos, fue un intenso camellador de la fotografía. Hasta ahí para mí eso es claro y merece todo mi respeto. Una persona que trabajó incansablemente en la fotografía. Pero quiero dejar claro que una cosa era la fotografía personal y otra cosa es la fotografía de sostenimiento. O sea, que lo hacía porque era su trabajo y necesitaba sostenerse. O sea, era una fotografía, una actividad de sustento, más no porque le naciera hacer sus cosas para él, para tenerla, haciendo fotografía que no le generaba un peso y por el único compromiso de hacerla porque simplemente llenaba el mejor de sus clientes, que era él mismo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Muchos de los fotógrafos que han pasado por Santander han trabajado en la fotografía porque es una fotografía o actividad de sustento, ¿ya? Lo vemos clarísimo. En algún momento hablábamos con Saúl eso, de que los fotógrafos de parque, estos fotógrafos que tienen el caballito, sin darse cuenta están escribiendo la historia de una ciudad. Y esa historia de la ciudad desgraciadamente se está perdiendo por la ausencia de álbumes de familia, que ya se convierten en fotos que están aquí, que se pierden, y chao, se acabó la historia de la ciudad. Entonces es importante tener claridad el papel del fotógrafo. En el caso de Carlos Eslava, era una fotografía de mantenimiento, de sustento, pero
que camelló durísimo, mostrando imágenes de la ciudad, mostrando imágenes de Santander, algunas, como dice Carolina, sin datos, ¿sí? En donde la gente queda perdida. No hubo un trabajo realmente serio propuesto desde el fotógrafo, donde conserva sus archivos y sabe que esto es lo que hay que hacer, esto es fulanito de tal. No lo hubo. No lo hubo, ¿por qué? Porque eran otros tiempos también. En este momento, todos estos muchachos que están estudiando fotografía, que tienen los medios, que tienen la capacidad para ordenar su trabajo, no lo hacen. Y eso es una falla, no lo hacen. Entonces me parece a mí importante que entidades como el Banco de la República, como el Libro Total, aprovechen esta coyuntura que hay ahorita, en donde realmente los trabajos de fotografía son un documento histórico invaluable además, que tiene que quedar ya sea en bibliotecas virtuales, en álbumes de familia, en fotografías del mismo autor y codificado de la zona donde fue tomada o alguna cosa, para que no pasen estas cosas que están pasando ahorita, donde confunden una foto de Málaga con una foto de Lebrija o el personaje de tal lado cuando es otro. O sea, hay una información que no es correcta. Entonces, quiero aclarar que pues Carlos Eslava para mí fue un gran camellador, un gran trabajador de la fotografía, pero que era una fotografía de sustento, diferente a la fotografía artística, donde usted propone cosas, donde usted hace cosas, donde usted da planteamientos de ideas, ¿cierto? O sea, es importante tener esa salvedad. Eso es lo que yo opino sobre Carlos Eslava. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes. Me alegra mucho estar con ustedes esta tarde. De Carlos Eslava, pues nos tratamos desde los años 80, yo creo. Conocía que él trabajaba con Vanguardia durante mucho tiempo. Y tuvo ahí en el mismo edificio después un negocio particular. Fue reportero gráfico mucho tiempo y después también con las constructoras, fue muy cercano a Urbanas, por ejemplo. Trabajó mucho con Armando Puyana y sí, digamos que él cubrió una época de la ciudad, no sé, 70s, 80s, un trabajo bastante intenso y tengo que reconocer de gran calidad. Su trabajo era muy serio, también algo de fotografía aérea. Alguna vez hicimos un trabajo conjunto cuando murió don Armando, se le hizo un homenaje de su trabajo como urbanizador en la UNAP, pero vea usted, tanto andar con don Armando, tanto tomar fotografías de sus obras y todo, pero nunca le hizo un retrato a don Armando. Es muy ¿qué? Curioso, ¿no? Pero yo sí, lo contrario. Yo sí le había hecho un buen trabajo a don Armando, incluso recién pasaba al Ruitoque, toda una tarde, trabajamos allá y quedó un buen archivo. Entonces, ayudé a crear esa exposición con mis imágenes. Era la única vez, tal vez, que trabajamos en conjunto. Lo demás, pues, nos dábamos información del uno al otro, pero yo nunca estuve, eso sí, en una charla que estuvimos con Pacho Centeno, yo le decía que en realidad yo no soy fotógrafo, yo nunca me dediqué a la fotografía o a vivir de la fotografía, porque mi trabajo desde muy joven fue en la docencia, fue en la UIS, en un área muy diferente, que era en metalurgia física, las pruebas no destructivas. Eso fue mi trabajo durante muchos años. Pero ahí teníamos un laboratorio porque era necesario para la microfotografía, la macrofotografía. Y además, pues yo sí era fotógrafo de nacimiento. Yo nací en una fotografía porque mi padre era fotógrafo desde los años 30 en Río Negro y luego aquí en Bucaramanga toda su vida. Entonces yo me crié en una fotografía y claro que aprendí fotografía. También estuve con una hermana, una media hermana que vivía en Caracas y tenía un estudio fotográfico muy bueno. Pasé un año con ella muy intenso allá de trabajo, ya con una tecnología mucho más
aquí era muy artesanal y allá ya era con equipos mucho más modernos. Y cuando entré a la UIS, pues sí me sirvió mucho mis conocimientos de fotografía, aunque ya digo que estaba en una rama muy diferente. Igual más adelante, sí me involucré con el caso de Gabasa, fue muy importante. Bueno, ya estoy hablando de mí, no de Carlos. Pero sí, ya digo, dejando el tema de Carlos, pues volviendo al caso de él, sí lo traté mucho, nos encontrábamos, hablábamos mucho, me mostraba sus trabajos y amigos personales, ¿sí? Eso es lo que yo recuerdo de él. De sus libros también, me mostraba lo que estaba haciendo, uno de Bucaramanga antes y después. Eso es el recuerdo que yo tengo de Carlos, gran amigo, muy cercano, ¿sí? Y compartíamos muchas cosas. Bueno, como dice Saúl, yo tampoco soy fotógrafo. Soy médico y me dediqué a la anestesia 45 años, pero aficionado a las imágenes de Bucaramanga porque pues prácticamente toda mi vida la he vivido acá y conozco muy bien la ciudad y sufro cada vez que se cae un ícono arquitectónico de Bucaramanga. Eso me duele mucho porque se ha borrado la memoria histórica de Bucaramanga. ¿Cómo conocí a Carlos Eslava? Bueno, lo conocí a través de que era reportero de Vanguardia, las fotografías que publicaba en Vanguardia, y hacia finales de los años 80, años 70, en los 80, él hizo un contrato con Confenalco para tomar unas fotografías y colocar alrededor de la oficina de Confenalco en el edificio de la Cámara de Comercio. Resulta que él fue a la guardería La Hormiguita, que quedaba en la calle 50 con carrera 28, y entró y encontró una niña sentada en el piso jugando. Le llamó la atención y le tomó la foto. Esa foto era mi hija. Y entonces le dieron el teléfono, le dijeron, mire, esta es la mamá de un médico que trabaja con nosotros. Yo trabajaba en ese momento como médico en el departamento médico de Confenalco, y él me llamó. Mi doctor, es que yo fui a tomar unas fotografías para una exposición y para unos adornos que van a colocar en Confenalco, y tomé una foto de su hija, ¿usted me autoriza a publicarla? Y yo sin ver la foto le dije, claro. Esa foto, en blanco y negro, duró mucho tiempo ahí, y en los años 90 la renovaron todas esas fotografías y tomaron una foto ya a color para adornar la oficina. Y entonces yo fui allá y les dije, oiga, la foto que le tenían acá de mi hija, ¿qué se hizo? Dijo, se está en la bodega, dijo, regálemela. Pero Eslava me había regalado una foto pequeña de ella, que la tiene mi yerno, en este momento está ya, es una foto descolorida y manchada, pero se ve ahí. Fue muy curioso, y él me decía, yo llegué y cuando vi la niña distraída en el piso, me llamó mucho la atención y le tomé la fotografía. Entonces, así conocí yo a Carlos Eslava, lo visité varias veces en su laboratorio que quedaba ahí en la parte sobre la carrera 14, entre 34 y 35 de Vanguardia, y nos hicimos amigos y tengo sus libros, y me dediqué después a explorar fotografías, y entonces hice unas charlas en varias partes. Empezamos en Fusader, como la Bucaramanga antigua. Empecé yo fotos que identificaba y que sabía más o menos a qué correspondía y las hacía. Después de eso, la charla la hice en la Facultad de Medicina de la UNAP, se la hice a un congreso nacional de urólogos que hubo aquí en Bucaramanga, me invitaron para dar la charla. Después en Cartagena, la Sociedad de Anestesias, la Santandereana de Anestesia, colocó un stand donde se pasaban las fotografías de la Bucaramanga antigua, y prácticamente yo no fui al congreso sino a explicar todas las fotografías todos los 3 días del congreso. Y le llamó mucho la atención que alguien estuviera interesado en conocer ese fenómeno. Seguí en ese proceso. Una vez me invitaron la Asociación de Egresados de la UNAP a tomar las fotografías. Saúl nos acompañó en esa vez y logramos con él y con el doctor Orduz hacer un poquito de aclaración sobre algunas de las fotografías, y lógicamente yo no sabía quiénes eran los autores, pero lo fui. Cuando Diego empezó su proceso de la Bucaramanga antigua,
él a veces coloca las fotos y yo hago comentarios donde les digo, no, la foto corresponde a tal cosa. Hace poco estuvimos con Saúl mirando una fotografía que la consideran que era la primera fotografía de Bucaramanga de Duperli. Y la Marina González de Cala había dicho que era una foto de Girón. Y coincidencialmente desde mi apartamento, en el bosque de pinos donde vivo, le pude demostrar a Saúl que sí era la foto de Bucaramanga. Y que había sido tomada desde el cerro, no del cerro del Santísimo donde está Morro Rico, sino de La Malaña, del cerro de La Malaña. Y ahí está la fotografía. Prácticamente estaba yo casi al nivel de La Malaña para ver la fotografía que se tomó. Y así me he vinculado en ese sistema. Pues últimamente, por cuestiones de familia y el problema de tragedia familiar que he vivido, pues abandoné un poco ese tema, pero con Diego y con Giovanni hemos podido revisar muchas cosas de esas. Cuando yo hice el libro de la salud en Bucaramanga, le comenté a Saúl, tengo el libro, pero no tengo fotografías. Entonces nos pusimos de acuerdo y hablamos con Edmundo Gabaza, y él lo publicó y colocó las fotos, y hay unas fotos interesantísimas ahí para ilustrar lo que hicimos. Lógicamente todo el material no se utilizó porque era muy extenso para hacer un libro que se hizo más o menos de 160 páginas, ¿no? Con las fotografías y los comentarios que hicimos. Esa fue la experiencia que yo tuve con Carlos, y pues me dolió mucho cuando murió porque nos encontrábamos seguido y le conseguí su libro, y por lo menos tengo los 2 libros que él publicó, y ahí es mi historia con... Bueno, les propongo, si quieres, Saúl, ahora nos cuenta su investigación en torno a la fotografía, porque creo que con Gabriel ya hicimos como abordó ambas preguntas, tanto su interés y trabajo en la fotografía como su relación con Carlos Lava. Entonces ahora les vamos a encontrar. Saúl. Tú me dices que hable sobre mi trabajo. Sí, las investigaciones en torno a la fotografía regional. Bueno, ya digo que yo toda mi vida pues tuve que ver con la fotografía desde niño. En la UIS me dediqué a la fotografía muy científica, como les decía, de microscopio, micro y macrofotografía, y también con fotografía de rayos X. Realmente mi trabajo principal, y fui profesional en ese tema de radiografía industrial. Ese es el análisis sobre todo de soldaduras, de oleoductos, donde son materiales que sea peligroso que vaya a fallar una soldadura. Entonces es importante saber que la soldadura es de alta calidad. Y calificar soldadores. De experiencia ya en la UIS en este tema, cuando estaban construyendo el Luisa Calvo, entonces lo que sostiene el techo es una parrilla metálica, es una estructura metálica, y entonces era muy delicado saber que esas soldaduras eran buenas. Esa vez fue bastante complicado porque el tubo era un tubo así de grande, muy pesado, subirlo hasta allá, claro, con la ayuda de todos los trabajadores y toda esa cuestión, y poder trabajar ahí y hacer, pues, no todo, pero sí un buen muestreo de estas soldaduras para que tuviéramos la seguridad de que nunca iba a fallar, ¿sí? Entonces, ese aporte, siempre que entro al Luisa Calvo, pues miro el techo y digo, gracias a Dios está en buenas condiciones, ¿no? Ese es mi trabajo de enseñanza ahí de la metalurgia física y de pruebas no destructivas. Quiere decir que son pruebas sin destruir la pieza. Hay otras que sí cortan y se analiza, o se hace prueba química y tal, pero lo que nosotros trabajamos era sin destruir la pieza. Y prestábamos asesorías a distintas empresas como Ecopetrol, como Cementos Diamante, como muchas empresas que necesitaban de nuestros servicios.
y la rutina ahí de los estudiantes de la carrera nuestra de metalurgia física. Pero paralelamente siempre tenía que ver con la fotografía. Ya me vine a involucrar más cuando yo siempre he contado la historia de cómo conocí un archivo de Gabasa o de fotografías antiguas de Bucaramanga, pero la mayoría eran Gabasa, y mi encuentro con el mundo Gabasa fue muy importante porque nos abrió, eso fue en los años ya 80, nos abrió un campo muy interesante de empezar a estudiar la historia visual de la ciudad. Duramos mucho tiempo reproduciendo, tratando de hacer un archivo del cual poseo, digamos, lo que son los negativos originales que hicimos de los álbumes de muchas familias acá de la ciudad, que él afortunadamente tenía unas relaciones extraordinarias con todas las familias tradicionales, que vámonos para donde los Puyana, que vámonos para donde los Peña, que vámonos para las Carrizosas, donde las no sé qué, y así nos encontramos álbumes preciosos, todavía vivos muchas personas que conocieron a don Quintilo Gabasa, que fueron fotografiados por él. Ahí siempre es el dolor que nunca se hizo lo que estamos haciendo esta tarde, de una persona que hubiera tomado notas y todo. A mí lo único que importaba era reproducir la foto, ¿sí? Y ya pues bueno, se salvó todo eso. Otra cosa muy importante anterior a eso fue en un concurso que hizo el Colombo Americano sobre fotografía. Yo esa vez participé, fue la primera vez que participé en un concurso en los años 70 y gané el primer premio. Y en ese día que se inauguró la muestra, habló un abogado, Hugo, me acuerdo el nombre pero no el apellido, muy culto, la persona sabía muchísimo, y la frase que usó fue, me dirijo a los seguidores de Niepce y de Aguerre, y echó su discurso. Eso a mí me impactó porque dije, mire, me está hablando como si yo fuera un seguidor de quién, y entonces me puse a investigar, a ver los libros de historia de la fotografía, pues descubrí que fueron los que inventaron la fotografía, los que descubrieron la fotografía, los franceses que estudiaron la fotografía, y me puse fue un tema que hasta hoy me ha acompañado. Siempre tengo cualquier cantidad de libros de historia de la fotografía, me apasionó eso, y eso era muy importante, porque es la fotografía, la historia de la fotografía universal. Y los grandes fotógrafos, las biografías de los grandes fotógrafos. Más que libros, tengo también muchas revistas, porque cuanto revista encontrara de fotografía española, americana y todo eso, hacía la colección. Tengo todavía, el último trasteo fue hace 11 años, y así como me llevé las cajas, allá las tengo en el depósito. No he sido capaz nunca de botar una revista de estas. Ahí se quedarán cuando me muera porque no soy capaz de tocarlas. Yo las tuve mucho en mis manos, las manoseé mucho, las analicé mucho, ¿no? Entonces, por eso es que mi formación en buena parte, ya le digo, tiene que ver con eso de las revistas y de los textos. Sí me hice como fotógrafo profesional, había un curso, bueno, primero fue con Hernán Díaz, hicimos un curso allá en Bogotá, que él nos dictó, muy importante, y nos dio material y todo de su curso. También con Foto Interamericana, que era el que estudiaba la CODA acá, formó fotógrafos profesionales y nos tituló como fotógrafos profesionales en Bogotá. Tocaba que ir allá a obtener los créditos. Y en radiografía industrial con el Instituto de Asuntos Nucleares, que era el que formaba profesionalmente a los radiógrafos. Esa es mi profesión, digamos. Y después, entonces, ya con lo de Gabasa trabajamos los primeros libros, sobre todo el de Quintilo Gabasa, que fue muy importante, porque eso hicimos acá una exposición muy grande que cubrió toda la casa Luis Perú de la Croix, que es la casa Mutis,
y después se llevó a Bogotá al Banco de la República, al área cultural del Banco de la República, lo tuvo allá en Bogotá. Y luego el resto de libros que trabajó en Mundo, eso me hizo conocer mucho más la ciudad y nos dedicamos a eso. Marina de Cala también fue una persona supremamente importante en toda esta investigación. Marina no era fotógrafa, sino era investigadora, era muy dedicada y nos hizo conocer el resto de fotógrafos. Porque nosotros no nos metíamos sino sobre todo con el archivo Gabasa, pero ella nos abrió los ojos de que, bueno, que había iniciado primero los que venían itinerantes acá de Europa, y que ya conocimos el de Duperli, el de Liébano, después conocí a un señor Francisco Ariza, ya un poco antes de morir. Él había trabajado en los años 20 y 30 la ciudad. Bueno, el primero que vino sí fue García Hevia, pero García Hevia no fotografió la ciudad, García Hevia fotografió retratos, y es una cosa que noté, que durante 50 años hubo fotografía en Santander, en Bucaramanga y Santander, y sin embargo no conocemos ninguna fotografía de la ciudad, ni de actividades diferentes al retrato de personas, de matrimonios o de grupos, ¿sí? Familiares o no familiares. Todo eso es lo que tenemos, por ejemplo, de lo que dejó aquí García Hevia, que no es mucho, pero sí se conservan varias fotografías. Estamos hablando de 1840 y pico, 1850 y pico. Y después hubo otro gran fotógrafo en Piedecuesta, que fue Demetrio Paredes, hijo de don Victoriano de Diego y Paredes. Hubo un colegio universitario ahí que ellos formaron, muy importante, y Demetrio Paredes era de nivel mundial, digamos. Uno ve el trabajo que hizo después en Bogotá, ya tuvo 2 estudios, y el trabajo de Demetrio Paredes es extraordinario. Pero ya digo, ni siquiera encuentro una fotografía de Piedecuesta, que era donde vivían, donde tenían el colegio. Afortunadamente, y yo creo que es de las primeras partes del mundo donde se enseñó fotografía como una materia, porque ellos dictaban pues, matemática, física, química, de todo, y fotografía en daguerrotipo como materia. Está en el pensum, en la minuta de materias. Desafortunadamente eso no progresó porque era época de guerras civiles y eran de los liberales radicales, y les destruyeron todo, y los cogieron presos, y hasta ahí llegó ese colegio tan importante que tuvimos. Y entonces Demetrio, cuando ya salió de la cárcel, se quedó en Bogotá, ya no volvió a Santander, se quedó en Bogotá y hizo en el libro La historia de la fotografía en Colombia, de Eduardo Serrano, hay bastante material de Demetrio. Entonces fueron los primeros fotógrafos que trabajaron aquí en Bucaramanga. Retrato. Ya de la ciudad, la primera foto que uno encuentra, o que yo he encontrado, es de Miller, ¿cómo es? El cazador de orquídeas, que fotografió San Laureano y fotografió Piedecuesta. Y bueno, el río Pon y por ahí, todo esto que él recorrió buscando sus orquídeas. Algunos retratos de algunas personas importantes aquí en Bucaramanga también. En su libro aparecen esas fotografías, son lo primero que se encuentra, y ya después de 1890 hacia acá, Gabasa vino como a mediados de esa década, hasta el año 22 que murió, ¿no? Entonces, él fue tal vez la persona que más documentó la ciudad, en una época muy, muy importante de este pueblo, y nos dejó un archivo extraordinario, ¿sí? Extraordinario. Lo hemos venido complementando con los otros álbumes que aparecieron, de Liébano, de Duperli, de Ariza, Mi padre trabajó en unos 40, no fue mucho el archivo que nosotros conservamos, no se tuvo el cuidado, como nos decía Leo Matiz, que es el problema, y nos lo acaba de decir Freddy,
muy importante, que no conservamos los archivos debidamente. Eso es una falla muy grande. En eso sí nos ganaron los antioqueños, que conservaron archivos como el Benjamín de la Calle o como Melitón Rodríguez, archivos muy importantes, muy grandes, y están perfectos, todos muy bien conservados. Aquí fuimos muy descuidados. Aquí, por ejemplo, lo de Carlos Chacón Soto. Carlos Chacón fue tal vez el reportero que más trabajó aquí en una época, hizo cosas maravillosas, por los pueblos, iba a las ferias, era fotógrafo de vanguardia tal vez más sobresaliente que ha tenido. Sin embargo, el archivo, él murió, el archivo quedó allá en manos de su familia, no se conservó. Yo alguna vez fui, tenían unas cajas ahí en el piso, y todos fuimos descuidados. Nosotros conservamos de papá más que todo lo familiar, y algo que se pudo rescatar, cuando ya tuve conciencia de la importancia de eso, algo pude rescatar, pero no mucho. Entonces, lástima. Entonces, Leo Martín nos decía eso, que él fue un descuidado también, porque él tuvo como 5 matrimonios y cada separación dejaba tirado todo, y sin embargo, pues la hija se preocupó de rescatar, sobre todo lo que hizo en México, que fue fabuloso, ¿no? Trabajó al lado de grandes personajes en México. Entonces, y por toda Latinoamérica, él fue fotógrafo de revistas internacionales. Leo Martín fue un monstruo de la fotografía en Colombia, tal vez, yo creo que es el más importante de todo. Y en su charla nos decía eso, ¿no? No sé qué pasó con lo de Díaz, ¿cómo se llamaba? Díaz en Bogotá, también, que fue muy importante. Él sí fue más cuidadoso. Les quiero aportar algo ahí a eso. Entonces, eso es mi historia. Yo vine a trabajar personalmente de la ciudad por un encargo que se me hizo en los años 90. El año 95 para mí fue muy importante, porque, bueno, yo entré a trabajar en fotografía más dedicado cuando se me llamó en la UNAP. Todavía trabajaba con la UIS, a que colaborara con la Facultad de Comunicación Social, primero montando el laboratorio y luego como profesor, porque no encontraban una persona que tuviera experiencia de profesor universitario y que supiera fotografía. Entonces, ahí echaron mano de mí, y cuando yo trabajaba todavía tiempo completo en la UIS, y yo no podía sino en horas libres, no muy temprano o muy tarde o sábados, pero ahí trabajé, antes de pensionarme en la UIS, trabajé 10 años, así hora cátedra. Ya cuando me retiré de la UIS, me dediqué de tiempo completo, como casi 20 años más, y cuando se creó la Facultad de Artes Audiovisuales, entonces me retiré de comunicación social y entré a algo muy, muy lúdico, algo muy agradable, porque fue hacer las fotografías que uno quisiera, que nos diera la gana. Todos los semestres se cambiaba de temas, que vamos a coger el tema de los grandes pintores y hacer fotografías. Cada uno dedíquese y muestre la escena, busque los modelos, toda la cuestión de un cuadro de pintura, de estos famosos. Hacíamos unas exposiciones preciosas, ¿no? Esa vez tuve la ocasión de trabajar la Mona Lisa con una de mis hijas, y eso para mí fue fabuloso. Y trabajábamos a veces con la fotografía icónica de las películas, y dele con eso, y hacíamos, también teníamos un estudio allá, el de cine, y era muy grande, con muy buena iluminación, y ahí hacíamos cosas también muy buenas. Fue esa época de años 90, comenzando el año 2000, todo esto, trabajamos intensamente, y los muchachos muy trabajadores, y yo sin ellos no hubiera podido hacer nada. Cuéntame. Es que quisiera, porque es que el tiempo se nos acorta y quiero escuchar las versiones de... Sí. Perdón. Para cerrar, quisiera énfasis en la fotografía de la región. Claro. De par de cositas. Saúl, muchísimas gracias, y muchas gracias también. Bueno, Saúl acaba de decir algo muy importante, y es un gran fotógrafo que fue Demetrio Paredes. ¿Sí? Yo no sé si aquí, pues me imagino que todos habrán visto y conocerán la obra de Martín Chambí. Bueno, Martín Chambí
fue un fotógrafo que se dedicó a hacer fotografía social, pero antes que hacer fotografía social hizo la fotografía del alma, que es lo que yo les dije hace un momento. La fotografía de subsistencia. Los fotógrafos que han llegado y han trabajado en Bucaramanga han hecho fotografía porque necesitan comer, necesitan vivir. Es la fotografía de subsistencia. Por eso está la gente que hace fotografía social, que ellos no se han dado cuenta lo importante que es su labor a nivel social. Ellos están construyendo y contando la historia de una ciudad, porque la historia de una ciudad es quién nace, quién vive, quién se casa, quién se muere, quién... Sí, esa es la historia de una ciudad. Esa historia de la fotografía de los parques, que se llevaba a los álbumes de familia, se está perdiendo, ¿sí? Y los fotógrafos, que son contados, que se dedican a hacer la fotografía de las casas, de arquitectura, de la cotidianidad de una población, son pocos, porque esa fotografía no la pagan. Esa fotografía la hace el fotógrafo y asume los gastos desde cero, todos, completos. Hasta que aparece el Banco de la República y le dice, señor, les vamos a comprar su colección para tenerla en la construcción de memoria de una comunidad. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, para que hagamos salvedad de lo que es importante. El caso de Demetrio Paredes, un fotógrafo, como tú lo has dicho, de talla mundial. Pero yo me arriesgo a decir aquí que no muchos conocen la obra de él. Y por eso traigo a colación a Martín Chambí, a alguien que se preocupó por hacer fotografía de su entorno, de su comunidad, de su gente, sin ganar un peso. Indígena además. ¿Quién mejor que nadie que siente su pueblo que un indígena? Entonces, sí, ahorita la gente se hace una foto con el celular para llenarse de egos, para decir deme likes, pero ¿qué le está aportando a la memoria cultural, a la memoria colectiva de una comunidad? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué les quiero invitar? A que cambien un poquito de chip y empecemos a darnos cuenta que es que la historia no la construyen 3, 4 pelagatos, sino todos. Qué pena. Tenía que decir. Qué pena, Giovanni, te tenía que decir. No, pero yo te voy a decir, usted lo Hágale. Siga, acompáñenos. Había que decirlo. Sí. Parece que sin micrófono. No sé. ¿Tienes con qué hablar? ¿Sí? Ya tenemos, hay dos, el otro lo tiene. Gracias. Bueno, entonces también quisiera como, pues la idea de la tarde es también conversar, sino que primero queremos escuchar a los invitados. Si hay alguna pregunta, o sea, para el final, si quieren preguntarle pues también a los 3 invitados que ya nos acompañaron, está abierto el micrófono, pero entonces vamos a dar el paso para que Diego y Giovanni también nos puedan compartir sus precisiones en torno a esas dos preguntas planteadas. Muchísimas gracias también. Bueno. Comienza con eso. Bueno, comienzo. Carlos Eslava. Cuando yo empecé mi labor de recopilar fotografías fue primero con unos archivos de Gabaza e hijo, ya en ese momento eran fotos de los años 20 y algunas fotos que estaban disponibles de Carlos Eslava, que las empecé a encontrar en el 2006, 2007 y a partir del 8 empecé a recuperarlas. En el 2011 estuve hablando con Carlos Eslava para poder negociar unos archivos. Bueno, solamente nos reunimos una vez, él falleció en el 2014, pero afortunadamente el Banco de la República tiene muchas de esas fotos, las alcancé a ver en físico en el 2011, yo decía, maravilloso poder tener esto algún día, menos mal que ustedes las adquirieron. Entonces, básicamente mi labor, yo estudié fue administración de empresas en la UNAP, pero desde esa época yo trabajé allá en la UNAP, allá conocí al profesor Saúl hace más de 30 años y veía las fotografías, algunas le preguntaba y para mí en ese momento, hace 30 años, ver una foto, en este momento yo he recopilado más de 100.000 archivos, pero hace 30 años ver una foto de la Bucaramanga de los 20, estábamos hablando que eran 70 años, ya hablamos de 100 años. Y en el año 96, estando en la biblioteca,
vi por primera vez el libro que había lanzado la electrificadora de Santander, que eran los 100 años de la electrificadora. Y ese libro realmente, Saúl, fue el que me impactó. En esa época lo interesante de lo que empezamos a hacer, en ese momento estudiábamos, Giovanni Gabaza también estudiaba allá en la UNAP, nos encontrábamos, nos saludábamos sin imaginar que esto a futuro se iba a convertir. En este momento, para mí, desde el 2021, a través del Círculo Amigos de Bucaramanga, somos rescatistas de la memoria a través de producciones audiovisuales, literarias y eventos culturales, se convirtió en un proyecto de vida. Entonces, este proyecto, a partir del 2021, le identificamos un propósito que es esto, generar identidad por lo nuestro, que las personas jóvenes, sobre todo, conozcan la historia, quieran nuestra región y quieran quedarse. Entonces, el archivo obviamente de Carlos Eslava, y no hemos mencionado también a Plata Rueda, pero son archivos importantísimos. Y retomando lo que decía Freddy, es muy cierto que mucho de ese trabajo se hizo, pues, sin tener un objetivo claro, ¿no? Era tomar la fotografía, ya menos mal que con el tiempo vemos personas interesadas en rescatarlas, en catalogarlas, en mantenerlas, y afortunadamente pues la tecnología, también la academia, hay más carreras que apoyan todo este proceso. Entonces pues la invitación es a ustedes, los jóvenes, los que están acá todos somos jóvenes, ¿sí? Señor. ¿Cierto, don Héctor? A propósito, dijo Saúl, dijo Gabriel, bueno, Frey, sí, no soy fotógrafo, pero sí tenemos la compañía de un fotógrafo, un gran fotógrafo, don Héctor, también está el amigo ya Jeffrey Peña, fotógrafos de verdad. Entonces Carlos Eslava dejó un archivo importantísimo que afortunadamente el Banco de la República está en ese proceso de catalogación, y es interesante ver cómo el impacto que genera una fotografía antigua. Por ejemplo, a mí yo he visto ya muchas fotos, y ya hay fotos que las he visto 300 veces, pero cuando usted se la muestra a un joven la primera vez, es interesante que uno a veces ve otra ciudad completamente diferente, una ciudad señorial, una ciudad europea, una ciudad muy diferente a lo que es ahora, y es parte también de lo que queremos recuperar, es ese civismo, esa cultura, ese respeto que se perdió, no solo acá, eso ya prácticamente es a nivel mundial, pero sí parte de este propósito que hacemos con este rescate de la memoria es eso, generar identidad. Ese es el mensaje básicamente que traigo hoy. Entonces damos paso a don Giovanni Gabaza. Muchas gracias. Bueno. ¿Más arriba? Bueno, de Carlos Eslava, pues a raíz del fallecimiento de mi señor padre hace ya 2 años, yo heredé una serie de documentos, negativos, fotografías, más de 5.000 imágenes. Muchas de ellas no se pueden mostrar todavía porque todavía no son historia, no tienen 50 años, pero muchas fotos que dentro de unos 20 años ya serán historia. Dentro de todo eso que recibí, encontré lo que es la primera referencia de Carlos Eslava. Él fue el director de la imprenta departamental, y en algún momento, cuando mi papá hizo el primer libro, en 1982, de fotografía italiana de Quintilo Gabaza, Carlos Eslava le envió en papel membreteado de la imprenta un reconocimiento por este libro. Entonces yo creo que es lo más antiguo que tengo yo para relacionarlo a él con un documento. ¿Qué tesoros tengo yo de Carlos Eslava? Encontré dentro del legado que me dejó mi papá 3 CDs con la colección de fotos de él. Me sorprendí de que tuviéramos ese detalle. Y yo creo que tenemos el 80% de los libros de fotos de Carlos Eslava, su gran mayoría de la UIS, ¿no? Muchos libros de la UIS fueron gracias al trabajo de Carlos Eslava, el típico libro grandote que sacan ellos. Tenemos toda la colección, pero me sorprendo aún más porque tengo otro tipo de libros sobre la ciudad de Bucaramanga, sobre parques, de diferentes temas, diferentes autores, y también con fotos de Carlos Eslava. Entonces el archivo que yo tengo en libros y en fotos pues es muy grande. La imprenta del departamento me imagino que ya no existe, pero era un sitio que dirigió Carlos Eslava, y era donde tanto el gobierno departamental sacaba sus comunicados y sus cosas, pero todas las demás entes o empresas podían acceder a ellos. Si no estoy mal, un libro de mi papá salió de la imprenta del departamento.
se publicó allá porque ellos también prestaban servicios a la gente. La Academia de Historia en su tiempo sacaba todo por la imprenta del departamento. Esa institución como tal ya terminó. Pues eso las referencias que tengo de Carlos Eslava, un gran archivo tanto en libros, yo creo que más de una docena de libros con fotos de Carlos, muy atesorados, y los CDs que le suministró a mi papá en vida, que es una riqueza para mí, no solo de Bucaramanga, sino también de pueblos de Santander. También de los pueblos de Santander, entonces es una riqueza que nos dejó. Con respecto a los comentarios que hizo Saúl y que hizo nuestro artista Frey, ya lo vi, un pequeño resumen sobre el impacto de Quintilio en la foto de la ciudad. Como decía Saúl, muchos extranjeros pasaban, tomaban fotos, pero aquí no había cómo revelar y las terminaban revelando en otras ciudades, entonces digamos que se perdía ese material que hoy en día, gracias a las comunicaciones y el avance tecnológico, se ha venido descubriendo. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la historia, la fotografía, gracias a Quintilio Gabaza? Que montó el primer estudio y el primer laboratorio en la ciudad. Entonces, él podía revelar las fotos y la gente podía acceder a la foto en el corto tiempo, no que se la llevaban y se demoraba en volver. Entonces, eso fue lo que permitió el gran volumen de fotos. O sea, yo creo que el que más fotos tiene de esa época son Gabaza. Lo que decía Saúl, pues que inicialmente todo el mundo era retratos, pero Gabaza fue el que sacó la cámara a la calle y empezó a generar las postales. Inclusive después hubo postales de Duperli y de Chambón hubo postales, y ahí fue cuando Gabaza dijo, pero bueno, hagamos el cambio. Mandó a Estados Unidos unas postales y las sacó a color. Entonces Gabaza de todas formas trataba como de ir de primero a la vanguardia, crear el estudio, el laboratorio, crear las postales, después poner las postales con color. Giovanni, a eso es lo que yo me refiero cuando el fotógrafo, no por subsistencia, sino porque quiere dejar realmente un paso de la memoria, que esa es la pequeña información que se ha perdido. O sea, actualmente los fotógrafos debieran de estar en ese rol, de dejar construyendo memoria. Eso es lo que hacía, o sea, el ejemplo viene de mucho tiempo atrás. No solamente dedicarse a una fotografía de subsistencia, sino la fotografía como construcción de documentos. Pero viene el problema que tú comentabas, de los archivos, que se ha visto en todas las familias. ¿Cómo no hay ese amor o ese interés por preservar y conservar los archivos? Podrán haber muchos hijos, muchos hermanos, pero si no hay una persona que quiera atesorar y cuidar, se pierden. Algo que tú decías, que muchos fotógrafos se dedicaron a conservar la fotografía familiar y se perdió la fotografía social como tal, pues en mi familia pasa lo contrario. Entre los archivos que yo heredé, dentro de esas fotos familiares, se ve la ciudad. O sea, yo estoy publicando hoy en día fotos Gabaza de Pamplona y de Piedecuesta y hay de otros municipios que la gente decía, no, Gabaza es solo Bucaramanga. Pero las fotografías de otros municipios eran las familiares, pero en los parques, en las calles. Entonces esa fotografía familiar de Gabaza sí va a ser parte de ese legado, de ese tesoro en la historia, que ya publicamos una de Piedecuesta que han gustado mucho. El archivo familiar pues de Gabaza se rescató gracias a la idea de Saúl y el empeño de mi papá, porque estaba en manos de terceros, pero lo que es la foto social que quedaba en quien mandaba a retratar. Mas, sin embargo, logramos rescatar negativos, algunos en vidrio, inclusive negativos en vidrio, y tenemos infinidad en archivos por descubrir si no los hemos revelado o están por revelar. O sea, lo que dejó mi papá es muchísimo. Él guardaba todo y no organizaba. Entonces, organizándole y dándole forma a todo. Importante es las fotos. En el momento que falleció mi papá, alguien dijo, ¿y esas fotos para qué? Yo dije, no, yo guardo todo, porque tengo fotos de hace 20, 30 años, que ahorita no pueden ser historia, porque ustedes saben si eso fue hace nada, pero dentro de 20 años ya es historia. Entonces yo tengo todas las sesiones de la Academia de Historia, tengo todos los eventos sociales del Club del Comercio, tengo todas las fotos de todos esos eventos.
que ahorita de pronto no van a marcar un mayor interés, pero se conservan para preservar la historia. Sobre mi tiempo en este tema, yo estoy cumpliendo 20 años, porque resulta que mi papá hizo sus primeros libros con terceros, pero cuando hizo uno, no les voy a contar quién y yo lo vi, yo quedé aterrado de la cantidad de falta de diseño. Entonces le dije a mi papá que si yo le ayudaba con eso. Me bajé un programa que llamaba PageMaker y empecé a diagramar con PageMaker. Dejaba ahora sin design. PageMaker, y yo dije, voy a diseñarle los libros, y mi papá me dijo, listo. Mi papá tenía una limitación visual y él confiaba mucho en la gente, y yo le dije, no, vea, el libro no le quedó justificado, y me dijo, pues listo, confío en usted, y empecé a trabajar con mi papá hace 20 años, diagramando libros. El primer libro, gracias a Dios, quedó horrible. Yo dije, ¿en qué me metí? Manejé súper mal las fotos, porque empecé a manejar Photoshop, pero entonces dije, no, me toca hacer escuela, y ya para el segundo libro empecé a mejorar. Entonces desde hace 20 años yo empecé el tema a volverme como conocedor de la historia por la diagramación. Pero eso que le iba uno quedando aquí la información, y yo era como el backstage, como el que trabajaba con mi papá, pero en los lanzamientos no, salían los créditos, pero la gente no ve los créditos. Pero la historia me empezó a quedar acá. Entonces a raíz del fallecimiento de mi papá, pues asumir este rol de rescatar, de compartir, de dar a conocer, y desde hace 2 años pues estamos descubriendo ese archivo, y en todas estas charlas me sale la información que yo dije, pero ¿a qué hora la aprendí? Y fue en esos 20 años trabajando. Un dato que corrijo a Saúl sobre Foto Gabasa cerró en 1958. Cuando Quintilio falleció, mi abuelo Rafael tenía 24 años, y le tocó educar a 3 de sus hermanos, todavía eran menores de edad, y a él le tocó asumir el rol de la fotografía y de las pastas. Rafael Gabasa tomó fotos de Bucaramanga hasta el año de 1958, entonces hay historia de Bucaramanga en Foto Gabasa desde 1894 hasta 1958. Para ti, esa es la realidad. Hablando de Quintilio, hasta su muerte. Sí, Quintilio hasta 1922, que cumplió 60 años. Y cuando Rafael cumplió 60 años, en 1958, dijo, hasta acá llego. O sea, los dos, a la edad de 60 años, se retiraron de la fotografía. Uno por fallecer y otro por decisión propia. Se retiraron de la fotografía, pero siguieron con el almacén. Distribuidor de Kodaks, le ponían la S. Distribución de Kodaks, esa es una idea comercial, es para que no lleven una sino 2, Kodaks. La marca no existe así, pero ellos le ponían la S, llevas tus Kodaks. Siguieron con el almacén de Kodak, montaron la distribución de Olivetti, representantes de General Electric, mejor dicho, siguieron con el almacén, pero la fotografía ya no era el estudio que tuvieron. Eso es prácticamente pues lo que tenemos de Carlos Eslava, un gran material, o sea, unos libros que atesoro mucho, unas fotos que también, y la historia de Gabasa con la fotografía. Los que siguen Foto Gabasa, la página de Giovanni, aquí hay quienes la sigan o no. Bueno, Jeffrey, entonces vamos a preguntarle. Giovanni Gabasa en estos días subió una foto del edificio de Coltabaco, pero el de la sede administrativa en la carrera 19 cuando estaba en construcción. Que ese edificio se inauguró en 1946, o sea, esa foto puede ser 44, 40. ¿La vieron? No, Jeffrey sí la vio. ¿Saben cuál es ese edificio? ¿Cuál es ese edificio? Esta pregunta va para los jóvenes. El edificio que está al frente del Banco de la República por la carrera 19, en la esquina de la 35, ¿saben cuál es? No. Bueno, ese era el edificio de la sede administrativa de Coltabaco. Giovanni subió una foto de ese edificio en construcción, esa nunca la había visto. Sí, tiene una particularidad de que... Sí. Con el ascensor. No porque estaba en construcción, pero tiene una particularidad de que iba a significar tanto en su momento que a mano sobre la foto escribieron ascensor y le colocaron una flecha, porque fue el primer ascensor que tuvo la ciudad. Esa es la particularidad de esa foto. Todavía funciona. No, señor. Pero ya es otro. Ahí yo coloqué la historia en la foto. Aprovecharon la pandemia para retirarlo. Lástima, eso era un patrimonio. Funcionaba, pero no consideraban
rentable tener un ascensorista porque era un ascensor manual. Bueno, quiero también hacer, ya que llegó el maestro Emilio, quiero comentarles, ¿siguen la página Museo Gua? ¿No? Maestro Emilio, ¿sabe qué hice el lunes festivo durante toda la mañana? Ver los videos suyos. Me vi como unos 50 videos. ¿Siguen la página Museo Gua? Por favor, Museo Gua, ¿sí? También con el maestro Emilio pueden aprender muchísimo sobre la historia de toda esta región. Entonces, Carolina, ¿algo más? ¿Preguntas? ¿Sí? Gracias, Diego, gracias, Giovanni, y pues también bienvenido al maestro Emilio, que esperamos poder tener en otra oportunidad. La idea pues, de estas conversaciones es, como les dije al principio, que nos están acompañando, que los estudiantes y personas, en su mayoría muy jóvenes, como dijo yo, así como yo, pero las personas que han estado trabajando semana a semana en hacer esa descripción de metadatos, o bueno, esa recolección o revisión de metadatos descriptivos del archivo Carlos Eslava que tiene el banco, muchas veces necesitan esos puntos de referencia, esas personas a las cuales puedan acudir a preguntarle por revisar un lugar, qué más historia puede haber de un lugar que la que nos dice la sola foto, que a veces es como calle 36 con carrera 15, punto. Entonces, pues la idea es que podamos tener más conversaciones de este tipo, que también quiero en este momento mencionar que la idea del encuentro como tal es de Daniel Navas. Como les dije al principio, la Casa del Libro se sumó desde un primer momento a la idea de la comunidad de aprendizaje. Pero en este momento, pues aprovechando que tenemos a los 5 invitados que nos dijeron que sí, que además nos gustó y nos complace pues, mucho que hayan aceptado nuestra invitación, que quiero pues abrir el espacio para las preguntas, específicamente para uno de ellos. Bueno, Freddy se excusó porque al menos podía acompañar hasta el final, pero pues si hay algo que él pueda contestarnos más adelante, le podemos hacer llegar la pregunta. Pero pues para Giovanni, Diego, Saúl, y el señor Gabriel, el doctor Gabriel, que está también con nosotros, quisiera saber si alguno tiene una pregunta puntual. Héctor también, que ya lo presentaron hace un ratito, quiere hacernos una invitación al final, entonces pues voy a dejar la intervención de Héctor para la parte final. Edna, por favor. Sí. Bueno, yo tenía una conexión Saúl Mesa. Quería preguntarle sobre las fotos que menciona de García Evia, que tomó de Bucaramanga. ¿Dónde está ese archivo? Sí, realmente, como les decía, la persona que se dedicó a esta investigación fue Marina de Caro, Marina González de Caro. Entonces, algunas fotografías originales fueron expuestas en el museo que ella tuvo acá en la Casa Mutis. Emilio estuvo muy cerca a ese proceso y la acompañó todo el tiempo ahí. En las vitrinas, eso fue algo maravilloso que Marina hizo en esa ocasión, porque consiguió todos los originales, tenía daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos, toda la historia de la fotografía resumida y regional se tuvo. Buena parte de eso se pudo rescatar, porque ella también no sabía qué hacer. Una parte creo que quedó en la Casa Bolívar, pero yo estaba recién entrado a la UNAM, pedí y estaba el doctor Mutis, creo, y él recibió este archivo, la universidad recibió este archivo en Comodatos, y lo conserva muy bien. Ayer creo que tuvieron allá una inauguración, Lo extrañamos, compañero. Voy a hacer una interrupción con fines logísticos. Sí. Es que como queremos que esto quede grabado y editado, entonces la idea es que los 4 invitados que nos acompañan puedan pasar al frente y ahí con el micrófono respondemos las preguntas, porque si no se va a perder el audio del video. Si quieres, O sea, vuelva y conteste. No, para la siguiente. Sí, no. Ahí está, en el sofá se acomodan los 3. Y pues también, para lo mismo, para hacer la pregunta, por favor, desde acá, no es necesario el micrófono, pero sí para que pueda hacer preguntas. No, yo creo que la siguiente, sí, haré la siguiente. Gracias. Y pues, si alguien más tiene preguntas, por favor, me va indicando para que coordinemos las intervenciones.
la pregunta para Giovanni, usted mencionaba que, digamos, la primera... Perdón, Señor. para terminar la pregunta que tú me hiciste de García Evia, la primera noticia que tenemos está en las Crónicas de Bucaramanga, escrita por don José Joaquín García, y dice: el primer fotógrafo que estuvo en la ciudad de Bucaramanga fue don Luis García Evia, que se alojó en la casa del médico Chambón, y se trataba de que hacía la fotografía y se metía a un cuarto oscuro de donde salía con el retrato ya hecho, más o menos en esos términos. Dice, entonces queda consignado en las Crónicas de Bucaramanga, que fueron publicadas en 1800, ¿qué? En 85, 80. Entonces, ahí hace referencia a Luis García Evia como el primer fotógrafo. Es indiscutible que fue el primer fotógrafo que vino acá. Además que fue muy recién inventada la fotografía. Es de 1839 que se inicia la fotografía en Europa, y ya aquí en 1942 se hizo fotografía en Bogotá. 3 años después, el barón Luis de Gros. Pero con él trabajó Luis García Evia. En 1845 ya estaba haciendo fotografía Luis García Evia. Me hizo acordar de otra, que mencionaban que era peruano, ese archivo donde está, que también tomó fotografías de Panamá. No, Martín Chambí trabajó, fue en su país, Okay, peruano. ajá. Es extraordinario la obra de él, sí. Ahora, y la otra era para Giovanni, que usted mencionaba que, digamos, la primera persona de su familia que fue fotógrafo, pues dejó digamos, ese oficio, pues porque murió, pero digamos, la segunda persona, ¿por qué deja de tomar fotografías? ¿Verdad que es lo que motiva a dejar ese oficio? Sí, resulta que para nuestros viejos, con todo el respeto que lo digo porque es de quienes aprendimos, les era muy difícil aceptar los avances y los cambios tecnológicos. Entonces, mi abuelo, cuando empezaron a llegar nuevas tecnologías y nuevas formas de la fotografía, él no se actualizó, él se quedó en lo tradicional, y entonces empezaron a llegar otros fotógrafos que empezaron como a liderar ese tema con los avances. Mi abuelo estaba pues con sus costumbres, con sus conocimientos, y él como que se quedó en eso. Entonces dijo, ya lo que yo hacía, que la gente iba hasta el estudio a tomarse la foto, ya la gente no va, porque ya salió el fotógrafo no a retratar la ciudad, sino a retratar los eventos sociales. Entonces, antes, el que se casaba tenía que ir hasta el estudio a tomarse la foto. Y si ustedes ven todos los matrimonios que tomó foto Gabaza, todos tienen la misma ventana, la misma reja, porque era el telón que usaba Quintilio. Todos los matrimonios que tomó, entonces, es el mismo fondo. Inclusive descubrimos que unas fotos que tomaron de la Escuela de Bellas Artes tienen el telón Gabaza, las sillas, tiene todo Gabaza. Entonces descubrimos que no fueron a tomar la foto a la Escuela de Bellas Artes, sino fueron de la Escuela de Bellas Artes al estudio. Por eso uno ve tanta foto Gabaza con una iluminación perfecta. Y uno dice, pero ¿cómo si no existía el flash? Perdón, una puesta en escena fabulosa, es bellísima, porque están con los caballetes y todo, y colgaron cuadros y todo. Eso fue siempre creímos durante muchos años que había sido tomado en el taller de Domingo Moreno Otero, que era el maestro, y la esposa, y resulta que no, que fue en el estudio Gabaza. Igualmente, si la tropa, el batallón, los directivos, los políticos querían fotos, tenían que ir al estudio. Entonces, cuando eso se empezó a acabar, porque empezaron a abrir el camarógrafo que iba hasta el evento, y mi abuelo estaba acostumbrado a que todo el mundo iba al estudio, pues él dijo, ya pasó mi época. Entonces, en 1958 cerró el estudio, pero continuó con la comercialización de sus Kodaks. ¿Alguna otra pregunta por parte del público, los chicos de la comunidad? Bueno, solo la recomendación es que quien vaya a hacer la pregunta, por favor, pase al frente, y pues si es a todos, lo especifique, o si es a un fotógrafo o a un investigador en especial, también que nos confirme. Sí,
Me uno. La cámara, y yo le tomo la foto. Bueno, primero que todo, mi cordial saludo para todos los jóvenes. Hay que recordar que Santander es pionero en exportar fotógrafos. En el exterior tenemos dignos representantes y el departamento ha sacado 2 premios Simón Bolívar en fotografía, eso a nivel nacional. Esto nos habla de la calidad profesional que tenemos. Gracias, lo nombraba el maestro Plata Rueda, a Mesa, a Luis Forero, el primer retratista que hubo y cuya foto de un crimen fue la primera que salió en un periódico. Esa historia la tengo completa, ya que en virtud a lo que adelanté de establecer el día del fotógrafo y del camarógrafo, nace en Santander, por gestión que con un grupo de amigos hemos desarrollado y se logró la ordenanza 034 del 2020 para tener el día especial. Hay 2 microvideos donde explicamos la causa por qué se inicia este proceso hace 18 años, es la muerte de un fotógrafo. Y como siempre, los fotógrafos, Plinio dice relegados. Plinio es un premio Simón Bolívar y muchas veces no se les considera como parte fundamental del registro de los hechos históricos. Me dio alegría cuando me invitaron y me dijeron sobre este programa. Ayer estuvimos en la UNAM con B, Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la presentación de lo que va a ser el archivo de Cabaza allí. Todo. Eso es una belleza. Vimos, hay una foto fantástica. Y ahora con lo del Banco de la República y otras inquietudes, eso es para que tal vez nos ganaron los antioqueños, don Saúl, pero nosotros lo vamos a hacer mejor. ¿Por qué? Porque vamos a llevar no solamente la imagen, sino los datos, gracias a la ayuda de personas como usted, para poder documentar, y no chacha, sino la verdad. Me gustó que el puente del viaducto, ¿cómo fue sobre la Antigua? El puente Puyana. El puente Puyana, que había una duda si era que la habían copiado al derecho o habían volteado negativo. Diga sobre ese detalle, es bonito. No, porque al parecer la foto fue revelada en sentido contrario porque ha generado polémica, de que es no sobre la quebrada de la iglesia, sino sobre la quebrada de la Flora. Pero ya fuimos hasta el sitio y retratamos, y el ancho de los pasos de agua son diferentes, y textos antiguos que se refieren al sitio habla de la quebrada de la iglesia, indiscutiblemente. Pero parece que se reveló al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que no comemos entero, investigamos. Esa es la diferencia. Yo le agradezco, Giovanni, esa labor que usted está adelantando. Un gran amigo del mundo. Tuve el privilegio de ser beneficiado con sus columnas. Tal vez soy el único que figura en Quién es Quién en Santander. Figuro en dos oportunidades, en emisiones diferentes. Pero gracias al trabajo que se desarrolla, yo invito a la juventud que vean esos videos que dice nuestro amigo San Diego, porque ahí se aprende. La fotografía es de lo más bonito porque es el registro para el día del fotógrafo, 20 de febrero. Ya estamos en conversaciones con la UNAP. Vamos a ver si hacemos conversaciones con el Banco de la República para la vinculación
La Casa del Libro total ha sido nuestro nicho donde hemos podido desarrollar, gracias al doctor Luis Gutiérrez, fue un legado que nos dejó, y así la Pontificia nos ha ayudado, la UDES, queremos llevar la fotografía con dignidad, con sentido de pertenencia, esa es nuestra lucha. Muy gentiles y los felicito, maestros. Gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero, creo que Gabriel quería decir algo sobre la apreciación que está haciendo y yo sí tengo una pregunta muy puntual, si alguien más tiene alguna, pues porque ya casi tenemos que ir cerrando el espacio, pero yo quisiera a cada uno de ustedes preguntarle si tuvieran que escoger una época de Bucaramanga, pongámoslo primero en Bucaramanga, que tal vez es lo que todos tienen más presente, ¿cuál es la época en la que ustedes consideran que podrían, no sé cómo llamarlo, pero podrían ser expertos en cuanto a fotografía, no necesariamente de Carlos Eslava, sino de lo que ustedes han hecho en sus investigaciones? ¿Cuál es la época en la que creen que tienen, creen que tienen más datos o que podrían aportar más desde sus propios conocimientos? Entonces, iniciamos con Gabriel, si quiere, para puntualizar el comentario que iba a hacer ahorita y de una vez responder esa pregunta a los cuatro. Bueno, yo quería decir, pues la fotografía es el puente de Puyana, es realmente el puente de Puyana sobre la quebrada de la iglesia, que Emilio bien investigó que ese nombre inicial era la Namota. Y la otro puente que hay, ahí antes de, cuando uno va por esa carretera, era un puente curvo que quedaba sobre la quebrada de la Flora, que lo rellenaron. ¿Por qué lo conozco muy bien? Por debajo está la misma... Ahí se mató un hermano de mi cuñado, Pablo Manrique. Pasó derecho en la curva, porque era un puente en curva. Al salir, cuando venían de Piedecuesta, pasaban por el puente de la Flora, el puente de Puyana, y después era un puente curvo que quedaba sobre la quebrada de la Flora. Un respaldo más para la teoría. Muchas gracias. Y esa se rellenó, y ahí parte de ahí quedó el Parque La Flora. Bueno, yo indudablemente creo que el siglo XX es básico para la fotografía de Bucaramanga, porque está todo el proceso del avance. Y lo más importante son los años 40, cuando fue el desarrollo urbanístico de Bucaramanga a raíz de los quintos Juegos Olímpicos Nacionales, que estaban programados para el 20 y para el 1940, y tocó hacerlo en el 41 porque las obras del estadio no estaban. Hay fotografías de los aeropuertos, hay fotografías del aeropuerto del llano Don Andrés, y que fue el segundo aeropuerto, porque el primero fue cuando cayó el primer avión el 22 de diciembre de 1922 en el bosque del Conuco, en el potrero del Conucos. Y después en 1926 cuando construyeron el aeropuerto del llano de Don Andrés, que lo trasladaron al llano de los Ordóñez en 1938 para poder construir el estadio y hacer la unidad. Ese fue cuando el más desarrollo arquitectónico, lo que decían ahora, el primer edificio que se construyó de 5 pisos aquí fue el de la Colombiana de Tabaco. Ese fue el primer edificio alto. Había otros de 2, 3 pisos que eran del Banco Bogotá y del Banco de Colombia, y después de ese se construyó el segundo edificio más alto de Bucaramanga, que tenía 7 pisos, que fue el edificio Saibi, en la 17 con 35. Ese fue cuando los Jaime se ganaron la lotería, el extraordinario de Navidad, y se tomó esa foto. Sí. Y con eso construyeron ellos, y ellos a raíz de eso, el hermano de Edmond Jaime, que era médico, cardiólogo, montó la sucursal o la agencia de la Mercedes aquí en Bucaramanga, que llegaron los carros Mercedes. Entonces ese desarrollo... Trajo hasta taxi Mercedes-Benz. Hubo taxi Mercedes-Benz. En Bucaramanga hubo taxis Mercedes-Benz. Eran Mercedes 200, era la marca. Diésel, eran diésel. Ese desarrollo, esa parte es lo más importante. Ellos sí aprovecharon bien de ganarse la lotería. Claro, esto fue un extraordinario Y, Navidad de sí. 300.000 pesos. Y ese edificio que dice Gabriel, ¿saben cuál es? Donde está surtidora de confecciones. Es ese edificio, ¿sí? 7 pisos con ascensor. El segundo ascensor que hubo en Bucaramanga. Porque el del Banco Bogotá lo pusieron después, era con escaleras. Ellos sí aprovecharon, con ellos sí salió que se exponenció la riqueza. No, y ellos crearon una fortuna. Después tuvieron una agencia muy grande ahí en la González Valencia,
donde tenía la agencia Carlos. Cuando murió el hermano de él, pues prácticamente desapareció ese legado de los años. Pero sí, esa parte, para mí esa parte es lo más importante, el desarrollo arquitectónico de Bucaramanga. Indudablemente el Club del Comercio, que es de los principios de siglo, que es un ícono de la ciudad, esperamos que nunca lo tumben. No, porque aquí todos se han Están tumbado. dañando, doctor Gabriel, están dañando, metiéndole ahí chuzos por los lados. Desafortunadamente ellos no tienen cómo sostener, Sostenerse, les ha sí. tocado poner servicio, inclusive están vendiendo almuerzos para personas no socias, porque necesitan que le den fondos para poder subsistir, porque la gente joven no se asocia al Club del Comercio porque no tiene atractivos. Todo el mundo va para el campestre porque hay piscina, cancha de golf, sauna, cuartabaña, sala de masajes, canchas de tenis, de todo. Pero allí no hay más sino eso de sitio social. Bueno, muchas gracias. Pasemos con Saúl. Entonces, ¿cuál época de Bucaramanga, cuál sector es el que usted considera que conoce más a partir de las investigaciones que ha hecho? Bueno, yo Muchas gracias. les decía que para mí, de lo personal, los años 90, ahí pues tuve dos cosas muy importantes de fotografía, que fue haber participado en un libro que se llamó Así es Bucaramanga, que fue la vez que tal vez me dediqué a fotografiar la ciudad, porque yo manejaba archivos y tal cosa, pero personalmente no lo había hecho, y entonces tuve esa oportunidad. Ese libro para mí fue muy importante. Y en ese año me gané el Salón Nacional de Fotografía, que también fue para mí algo muy importante, porque me puse en otro nivel, me puse a trabajar más y a investigar más. Eso lo compromete a uno, ¿no? Un premio de eso. Entonces, esa fue mi década. Gracias. 1894 a 1958, porque es la foto Gabasa a la que tengo acceso a archivo fotográfico, negativos y pues todo lo que tengo al alcance, además de ya impresa su historia a través de los 23 libros de mi señor padre. Y de pronto del sitio particular de la ciudad que puedo hablar más es del Parque García Rovira y su entorno, porque es donde más fotografías creo que hay. Inclusive Gabasa marcó también historia porque trajo la primera cámara fotográfica panorámica de Kodak, que fue diseñada en 1914, pero creo que aquí llegó por ahí en 1920 o 22, creo que la trajo la alcanzó a traer Quintilio, pero la terminó manejando Rafael. Entonces las primeras fotos panorámicas de la ciudad son exclusivamente Gabasa. Ya hay como 3 del Parque García Rovira, hay del estadio, hay del Parque del Centenario, que la gente no le pone el del. Entonces... ¿Tiene pie de cuesta tal vez? Hay una de pie de cuesta de la cámara panorámica Gabasa, cámara que gracias al destino ya está en mis manos. Se habían repartido entre los tíos ya me están dando todas las cámaras fotográficas. Voy a completar una colección de más de 12 cámaras de todas las épocas. Interesante. En los 80 la tuve en las manos, pues que el mundo la trajo, y le dimos cuerda y trabajó. Fue maravilloso ver cómo el objetivo empezaba acá y 180 grados fotografiaba y con nitidez en todas las partes. Fue fabuloso, porque estamos hablando de una cámara de hace 100 años. 100 años. Entonces, pero ya parece que no trabaja. No, parece que por la forma como la guardaron hay que como lubricarla, porque el obturador no está funcionando. Está el lente, pero no está haciendo el barrido. Un comentario de Carlos Eslava es que dentro del legado que me dejó mi papá dejó muchos recortes de prensa, incluidos todos sus artículos, y uno que publiqué el 7 de julio es sobre el fotógrafo ecuatoriano Bolívar Arellano, que fue muy famoso en Estados Unidos por el trabajo que hizo de las Torres Gemelas. Él hizo un cubrimiento fotográfico reconocido a nivel mundial y él aprendió el fotoperiodismo de manos de Carlos Eslava Flores. Entonces hay gente que hoy en día, gracias a las enseñanzas que le dio Carlos Eslava, ya están teniendo éxito no solamente a nivel mundial. Este es el ecuatoriano Bolívar Arellano.
Ya te compartí la noticia. Muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, yo he recopilado archivos de todas las épocas, pero lo que más he investigado en fuentes es de los 20 a los 60 del siglo XX. Básicamente, bueno. Muchas gracias por asistir. Profesor Mario, ¿ya se fue? Ah, no, ya está. Sí. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? El señor sí quiere... Gracias. Primero que todo, felicitar a los organizadores de este evento, a Carolina, a Diego Sáenz. Y quiero contarles, perdón, para el doctor, usted mencionó a un doctor Hugo, abogado. Sí. Es Hugo González. ¿Hugo? González. No. ¿No? No. Bueno. Hugo González Cárdenas, sí, fue amigo de ese abogado. Él trabajó en la UIS. Sí, correcto. Este año tuve la idea de recopilar fotografías de mi familia. Y dije, yo quiero hacer una especie de presentación de mi familia en fotografías, pero quiero que participen otras familias. Entonces ya me contacté con otras familias y en febrero, al entrante, vamos a hacer una exposición de familias, pero no se trata de un concurso, es para calificar la mejor foto, sino volver a aglutinar, volver a atraer a la memoria a la familia, ¿no? Entonces ya habré una familia cabal y van a participar de Qué bueno. Yo les voy contando, todo lo pueden hacer a través de Diego Sáenz. Bueno, sí, sacaremos nuestros álbumes de familias. Bueno, tenemos otras preguntas, 3, pero vamos a dar ya el orden de participación y vamos cerrando porque, bueno, acá también tenemos otros eventos que sí. Y por favor, el que vaya a preguntar, la petición especial es que lo haga desde acá, desde que adelante. Les vamos contigo, después del señor, y finalmente con Bueno, cordial saludo, mi nombre es Nelson Montoya, yo soy amante de las artes, de todas las artes. De profesión soy músico egresado de la UNAP, allí fue donde conocí al señor Saúl, pero no empecé mi gusto y mi carrera de fotografía en ese entonces. Ya después, por asociación con la música, que terminé mi carrera en el 2001. No es una pregunta, más bien es una investigación o una sugerencia que quisiera hacer con las empresas aquí, con el Banco de la República y de pronto con la Casa del Libro, hacer la sugerencia o la petición que se pudiera hacer para rescatar todas estas historias que los señores aquí con su experiencia nos han contado. Y muy interesante esta charla, pero ojalá fuera una vez al mes, porque es que es tanto lo que ellos tienen por contar y nosotros por aprender. Ellos están contando una historia del pasado, de los fotógrafos del pasado, pero ellos mismos en este momento son historia. Ellos van a llegar el momento que tampoco nos van a acompañar, y cuando se pierdan las historias que ellos tienen en sus cabezas, ¿quién va a contar las historias que ellos contaron? ¿Sí? Invitación al Banco de la República, a la Casa del Libro y a la UNAM y a cualquier otra institución, hacer un club de fotografía, que hayan foros, una reunión mensual, por lo menos, donde no sé si se les da a ellos un presupuesto, porque es un trabajo que están haciendo educando a una población y pues tener el acceso a todos estos conocimientos que ellos tienen. Es como mi invitación. Gracias, Nelson. Seguimos. Una sugerencia. Una sugerencia. Interesantísima la charla, pero acordémonos que una frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Hombre, cuando estuvieron allá hablando, por ejemplo, cuando habló Frey del pueblo tal, es una imagencita. 40 imágenes hubieran servido de mucho. Gracias, muchas gracias por la sugerencia, totalmente de acuerdo. Yo quiero asumir totalmente la responsabilidad de eso. Ellos también querían hacerlo así. Por eso dije, el asunto, sí, totalmente es parte de nuestra organización. Ese es otro tipo de evento que quizás hagamos más adelante, pero digamos que hoy era un poco difícil logísticamente ingresar desde acá al archivo Carlos Eslava, y era muy importante hacer la actividad acá en el Libro Total. Esa es la razón por la cual no lo hacemos, pero muchísimas gracias. Creo que Mario tenía una pregunta final. Porfa, si lo puedes hacer desde acá. Vamos, no es pregunta, es simplemente contarles algo. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros fuimos, Juliana y yo fuimos exalumnos de Saúl. Juliana, gracias. Juliana, en 2 generaciones distintas, y lo que le contaban los estudiantes de la UNAP
el tema del revelado, ¿no? Que es tan maravilloso, el tema de Eso es mágica. las ampliaciones, todo lo que hacíamos con Saúl, y que hoy día eso ya quedó en el recuerdo, porque la fotografía digital llegó y todo ahora es computador. Antes del 2000 y después del 2000. Tuve la fortuna de estar con Saúl en dos fotografías, básica y artística, y recuerdo que nos ponían a hacer cosas en escena, y lo otro todo lo hacíamos en la UNAD, en el Centro de Producción Audiovisual, que hoy día se llama Estación 42. Entonces uno dice cómo ha cambiado todas estas cosas, y cuando llega una generación de estudiantes de artes que los tengo ahora, no conocen nada de la fotografía, ¿no? Entonces esa es la importancia de eso, lo que tú decías, la magia del revelado, que hoy día, lo que decía Freddy, el celular de ahora todo es el instante, el momento, y se ha perdido eso. Y que trabajábamos en blanco y negro. En blanco y negro nos tocaba comprar, hicimos una cámara, una lata de galletas, no me acuerdo tanto, Saúl, que nos sacó a la gasoleta a tomar fotos con esa cámara, era una caja de galletas rectangular, un huequito y cinta aislante, creo que era. Había unos segundos y salía la foto inversa, como un negativo. Entonces era contarles eso, que Saúl, que nosotros, dos generaciones distintas, pero que aún conservamos la memoria de Saúl y todo el tema de la fotografía. Bueno, gracias. Acabas de tocar un tema muy importante, fotografías en blanco y negro. Hombre, conservemos las fotografías en blanco y negro. Hay una persona que está coloreándolas y se está tirando la imagen de lo que son esas fotografías. Yo no sé si es una herejía que yo diga eso, pero creo que la fotografía original se debe respetar. En blanco y negro, cuando haya fotografía en color, pues hombre, a la color. Pero no colorear fotografías en blanco y negro y ponerles un título cuando no es propiedad de ellos. Eso está un crimen contra la imagen. No sé si Emilio está de acuerdo conmigo, pues yo soy un hereje. O soy un hereje. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí esta tarde, especialmente a los invitados por aceptar nuestra invitación. Hay algunas cosas también que queremos contarles ya después, pues particularmente sobre la posibilidad de los archivos o lo que podríamos hacer con archivos, y pues yo quisiera cerrar esta charla sobre fotografía contándoles que también en el Banco de la República en este momento tenemos una exposición de fotografía, que es la exposición de Vicky Ospina, que recoge unas fotos tomadas entre 1970 y 1990. Si no la han visto, invitación especial para que nos acompañen. Las salas abiertas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Vicky estuvo aquí en la inauguración, es una mujer que tiene también mucho que contar acerca de la historia de la fotografía en Colombia y pues del desarrollo en los años, pues sí, desde el 70 en adelante. Todavía es una fotógrafa activa y es docente, y pues la idea es que en enero nos acompañe para un taller de fotografía. Entonces les estaremos contando también un poco más sobre eso. Y a propósito de esa exposición de Vicky Ospina, ahora el 21 de noviembre tenemos una conferencia sobre otra fotógrafa que no sé si conocen, que es Amalia Ramírez. Pues Alejandro Murillo, también investigador que ha estado acá en Casa del Libro, nos va a presentar una fotografía sobre Amalia, entonces pues cordialmente invitamos a que nos acompañen. La primera fotógrafa de Colombia. Así es. Sí. Eso es. Málaga. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Bien, gracias.